Saludos hermanos, Dios les bendiga y a todos un afectuoso y cariñoso abrazo desde la distancia, esperando que un día nos podamos encontrar nuevamente. Quiero compartir con ustedes este devocional considerando una conversación que tuve hace unos días atrás con una persona que me planteaba de que si podíamos tener dentro del mundo cristiano, de la comunidad cristiana y dentro también de la comunidad científica alguna conciliación respecto al origen del hombre. Por una parte tenemos la teoría de la evolución y por otra parte tenemos la teoría creacionista y la verdad que la respuesta, luego de meditar y reflexionar frente a ello, sin lugar a duda que no hay manera de conciliar ninguna posibilidad, ya que ambas están en veredas diferentes. Por una parte tenemos una teoría, más bien casi una hipótesis de la evolución y que requiere también un acto de fe, pero que no se queda sino hasta ahí nada más. Y por otra parte tenemos a la teoría creacionista, la cual encontramos en la palabra revelada de nuestro Dios y que nos habla precisamente de que el Dios que nosotros conocemos es su dueño y creador absoluto de todo lo que nosotros conocemos. Y eso queda, desde el inicio de la Escritura, en el versículo 1, queda dado por sentado, el cual nos deja duda a nosotros de que Dios es el creador de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y con eso, el hombre debe entonces entender de que hay un ser supremo, el cual gobierna, el cual dirige todo el universo y todo lo que nosotros conocemos, y por ende, Él es el dueño y creador del universo. Por lo tanto, no hay conciliación, no hay manera de llegar a un consenso, aun cuando incluso ciertas denominaciones, y en especial una en particular, quiso llegar a esa conclusión relegando a Dios solamente a una parte de la creación, como que Dios después se desligó de todo aquello. Eso no nos dice la Escritura. Lo que Dios dice es veraz y por lo tanto no puede haber una conciliación, no podemos llegar a un punto de encuentro. Son dos cosas completamente diferentes. Frente a esta situación, yo quiero compartir con ustedes un relato bíblico que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, vamos a leer algunos versículos muy cortitos sobre un hecho importante que le ocurrió a un individuo, una persona, específicamente un rey, el cual nos deja una lección muy importante frente a estas grandes interrogantes que a veces ocurren en la vida del hombre y en la vida de la humanidad principalmente. Esto en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 1 al 3, y quiero estos versículos más, después nos pasemos al versículo 37 porque el relato es muy largo, solamente para tomarnos estos 4 versículos, Dice así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué es lo que al hombre le hace sentirse orgulloso? Podríamos mencionar algunas cosas nada más, como son, por ejemplo, sentir orgullo por las riquezas, las posesiones materiales que pueda tener. Otro podría ser, las posiciones dentro de una sociedad, los cargos, funciones o roles, los cuales hacen sentir al ser humano o al hombre importante frente a sus pares. Y aún es más, el poder, el tener la capacidad, de poder mandar o tener autoridad sobre otros. Pero la Escritura nos menciona de que, sin lugar a lo que debe dar satisfacción al hombre y que lo que realmente produce satisfacción es una sola cosa. El libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 11, dice lo siguiente: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la declaración del rey Nabucodonosor, la que usamos como texto, podemos observar lo que Dios hace en la vida de los hombres. Y dentro de este relato, podemos encontrar a tres, personajes, el cual, nos va a dar indicaciones de cómo, se produjeron los hechos. En primer lugar, tenemos al rey Nabucodonosor, que era, en este caso, el rey del imperio babilónico. Tenemos también a Daniel, que es el profeta usado por Dios, y tenemos al personaje principal, sin lugar a duda, que es nuestro Dios todopoderoso.
¿Cómo ocurrieron los hechos? Aproximadamente en el año 605, Nabucodonosor invade Jerusalén y lo toma y se lleva a algunos prisioneros, a algunos ciertos esclavos, y estos eran de los nobles de Jerusalén, de ese lugar, y se los lleva, cierto, a Babilonia. Y en el libro de Daniel se menciona en algunos, en este caso tenemos a Ananías, Misael, Azarías y también Daniel propiamente tal. Y quisiera consideráramos lo siguiente. En estos versículos los primeros del capítulo 1, cuando habla precisamente de esto, de la invasión y de cuando se lleva a los nobles a Babilonia, dice que en ese momento se llevaron utensilios de la casa del tesoro de Dios, dice, del templo, y lo llevaron como trofeo. Si uno lo pudiera ver desde el punto de vista humano, pareciera ser que Nabucodonosor es el triunfador y que el nombre de Dios ha sido completa y absolutamente avergonzado, ya que haber sacado los utensilios y haberlos puesto, cierto, en un lugar pagano, en este caso en Babilonia, era, cierto, ya una máxima expresión en este caso de triunfo de un rey, cierto, en este caso pagano también, que era Nabucodonosor. Pero nosotros no debemos olvidar lo que nos dice la Escritura. Dios es soberano. Dios es soberano y todo está bajo su decreto. Él reina por siempre. Ahora, cómo se desarrolló, ¿cierto? Y cómo un hombre, en este caso un rey, llega, ¿cierto?, después de haberse considerado poderoso, cómo llega, ¿cierto?, a esta conclusión de que el Dios, el cual nosotros conocemos, es el Dios, ¿cierto?, que se manifestó a él también y que muestra su gloria y su poder. En esta parte del relato bíblico que usamos, como dije, podemos a lo mejor mencionar tres aspectos importantes. Primero vamos a considerar el sueño de este rey. Este rey se toma de un sueño que él tuvo. Luego vemos la interpretación y luego vemos una humillación de parte de este rey. Con respecto a la primera parte que consideramos, que es el sueño, sin lugar a duda podemos concluir que es Dios quien toma la iniciativa siempre. Dios es quien toma la iniciativa. Por otra parte, tenemos la interpretación, considerando también de que Dios habla antes de tiempo, Dios advierte respecto a juicios. Y en tercera consideración, la humillación de este rey nos habla también de que Dios quiere restaurar y sanar, ¿cierto?, el corazón y la mente del hombre. Vamos a ir rápidamente, en honor al tiempo, de cómo se desarrolló este relato bíblico. Como dije, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, dice de que se encontraba Nabucodonosor, ¿cierto?, en su palacio, en su imperio, y dice que estaba paseando, ¿cierto? Dice el versículo 4, quiero leer el capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Dice que estaba tranquilo en su casa, próspero en su palacio, y estas palabras nos dejan muy claro de que en ninguna parte aparece Dios como el que, ¿cierto?, proveyó de esa, ¿cierto?, tranquilidad, de esa prosperidad. Él simplemente se toma, ¿cierto?, de sus actos, de lo que él es y de cómo, ¿cierto?, él, por su propio esfuerzo, según él, ¿cierto?, se ve como el dueño absoluto y universal de todo lo que conocemos de ese momento. Pero esta aparente tranquilidad, ¿cierto?, y realidad que él está viviendo en este minuto va a cambiar drásticamente, ya que en los versículos siguientes, en el versículo 5, nos habla precisamente de que tiene un sueño. Quiero compartir rápidamente esta parte. Dice que después de haberse considerado de que él estaba tranquilo, ¿cierto?, en su palacio, que estaba floreciente y orgulloso de aquello, dice de que le espantó algo, un sueño, y que tendido en su cama, ¿cierto?, las imaginaciones y visiones de su cabeza le turbaron. Este sueño que él tuvo, lo mantuvo, ¿cierto?, preocupado, aterrado, considerando lo siguiente, estimados, de que él en los capítulos 1, 2 y 3 anteriores al capítulo 4 que estamos utilizando, él ya había tenido una experiencia con el Dios Todopoderoso. Y es que, ¿se acuerda usted de ese relato? Si quiere lo puede buscar. Dice de que, ¿cierto?, Nabucodonosor mandó a construir, ¿cierto?, una estatua de oro gigantesca, muy grande, la cual, ¿cierto?, él decretó en su imperio de que al sonido y a cierta hora determinada debían todos los hombres y mujeres de ese lugar inclinarse y adorar esa imagen. Pero nosotros conocemos el relato, y usted también lo puede después ver, de que dentro de eso hubieron hombres fieles a Dios, los cuales no doblegaron su rodilla y que, ¿cierto?, al contrario, se encontraron frente a un juicio de un soberano, ¿cierto?, de un Nabucodonosor enloquecido, el cual, producto de su orgullo, los mandó, ¿cierto?, a un horno de fuego. En ese horno de fuego
dice de que Dios los guardó, los protegió, el ángel del Señor estuvo con ellos y no les sucedió nada. Y en ese instante, Nabucodonosor también fue testigo de la gloria y el poder y la soberanía de Dios. Por lo tanto, ya había tenido una experiencia. Y en este momento, al ver este sueño, el cual yo lo voy a relatar muy rápidamente, dice de que él vio cierto un árbol grande, frondoso, el cual cierto cubría gran parte de la tierra, y que las aves y animales y todo cierto se llegaban a este árbol y eran protegidos, guardados, cierto, y alimentados y sustentados. Dice que en un momento cierto vino una orden y ese árbol cierto fue cortado. Y ese árbol cierto que fue cortado iba a dejar solamente una parte, un trozo de ese árbol, y en ese minuto todos los demás animales y aves y que estaban en ese lugar, cierto, se iban a salir de ese lugar. Y que aún es más, había cierto una declaración, el cual dice cierto de que este árbol, el cual representaba algo, dice de que el corazón del hombre que estaba siendo representado aquí, porque se estaba representando un hombre, dice de que iba a ser tomado ese hombre y que iba a ser enviado, cierto, con las bestias del campo, y ese corazón iba a ser cambiado, cierto, a un corazón de bestia. Esa sentencia, ese decreto, cierto, de del cielo, del vigilante, ya era una resolución la cual no iba a cambiar sino hasta cuando se diera cuenta de su error. Esto fue todo en un sueño. Por lo tanto, esta impresión que tuvo Nabucodonosor, cierto, lo hizo meditar y mandó a llamar a sus magos, cierto, sus sabios, para que pudiesen interpretarlo, pero nadie lo pudo hacer. Al contrario, se sintieron también así aterrados de esta situación. Por lo tanto, aparece en este escenario Daniel. Ya había aparecido antes Daniel, había aparecido, cierto, en la estatua de oro, aconsejando, cierto, al rey, y ahora nuevamente aparece para poder nuevamente ayudarlo. Todo esto en la mano y en la providencia de Dios, sin lugar a dudas, porque esta primera parte de este sueño perturbador es un indicador de que Dios ha tomado la iniciativa para tratar con el corazón de un hombre. Y entra entonces en el escenario, a este momento, a Daniel, y que trae la luz a un lugar oscuro. Como bien dice Mateo capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted y yo somos luz del mundo, por lo tanto necesitamos también ser parte del plan y el propósito de Dios. El tema central de este sueño era el árbol, claramente, y representaba ese imperio que había sido alcanzado por este rey, pero había este decreto, como habíamos comentado rápidamente, el cual, cierto, iba a ser reducido solamente a un tronco, y que era representado, cierto, por un individuo, el cual, cierto, después iba a ser tomado y iba a vivir como los animales y junto a los animales hasta el momento, cierto, en que pudiese recibir ayuda, pudiese, cierto, reconocer su equivocación. Ahora, la petición, cierto, del rey a Daniel, que aparece en el versículo 18, dice lo siguiente: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Y le habla, cierto, Daniel, le dice: tú pues, Belsasar, que era el nombre babilónico que tenía, le dice a Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Esta declaración de un pagano, ¿cierto?, en confundir a Daniel como si fuese, cierto, un hechicero o algo por el estilo, nos deja claro de que todavía Nabucodonosor no había entendido nada. Por lo tanto, Daniel no toma este título, ¿cierto?, como propio, sino más bien se humilla ante Dios y, cierto, pide a Dios, cierto, también su interpretación. Y aquí viene la segunda parte que habíamos comentado. En el versículo 19, Daniel entonces nos aparece, ¿cierto?, después de haber escuchado al rey, dice que Daniel quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no se turbe ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y tu interpretación para los que mal te quieren. ¿Qué quiere decir esto, estimado hermano, en el versículo 19? La preocupación de Daniel no solamente estaba en el hecho de que lo que iba a ocurrir con el imperio en general, porque él ya sabía lo que iba a ocurrir, la interpretación, sino también estaba, cierto, considerando lo que iba a experimentar ese hombre, cierto, del cual había sido advertido. La revelación de la humillación del rey no le daba a Daniel el placer que quisiera. Y en esto se refleja así el lugar del corazón que él tenía, un corazón de parte de Dios, el cual no desea la muerte del pecador. Como bien dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartase de sus caminos?
Dios siempre está dando oportunidades, y en este caso, a este rey le está dando una oportunidad, trayendo a Daniel para una interpretación, y Daniel aún en su condición, él dice que se estaba muy triste, muy acongojado, pero aún, ¿cierto?, este rey le estaba diciendo que le diera la interpretación. Y viene entonces la interpretación de los versículos 22 al 26, diciendo, ¿cierto?, de que ese decreto es un juicio que vendría, ¿cierto?, contra el propio Nabucodonosor. ¿Por qué cosa? Por esa soberbia, por ese cierto orgullo. Y esto sería por absoluta soberanía del Dios creador que nosotros conocemos. Se muestra la justicia como la misericordia de Dios sin lugar a duda, y el terrible juicio que transformaría a Nabucodonosor en un animal que sin lugar a duda no era tan apropiado para alguien que se comportaba, o se comportó, también como una bestia, con todas las conquistas que él tuvo. El propósito en todo caso detrás era humillar al rey y llevarlo a ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Alentado, ¿cierto?, por la esperanza de que el Dios que destituye también es el Dios que levanta. Ahora, viene entonces, como dije, este corazón de Daniel, que nos representa el corazón de Dios también en el versículo 27 de este relato, y que nos dice de que el consejo que le da Daniel al rey, ¿cierto?, es que pueda considerar este sueño como una advertencia, que el arrepentimiento, ¿cierto?, era una opción en este instante, obedecer a Dios, ¿cierto?, y esperar la misericordia de Él. Obviamente, el rey lo escuchó, pero pareciera ser que después de un año no tomó, ¿cierto?, el consejo de Daniel. Vemos entonces esta tercera parte de este relato bíblico que nos habla de la humillación, pero que tiene un propósito detrás, que era restaurar y traer también, ¿cierto?, sanidad a la mente de este hombre. Dice entonces el versículo 29 de que tuvo un año, el rey, ¿cierto?, estando él en su condición de un hombre soberbio, tuvo un año para poder arrepentirse, y dice de que en el versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del rey, ¿cierto?, de Babilonia, le sucedió algo. Dice de que el versículo 30, y esto es asombroso, ¿cierto?, lo que dice que habló este rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Fíjese la tremenda, ¿cierto?, declaración de este rey. Había sido advertido, pero no puso atención. Y vino entonces, dice el versículo 31, inmediatamente el juicio divino. Versículo 31 a 33, ¿cierto?, nos habla de la humillación de este rey, y en su autoridad, ¿cierto?, fue quitado inmediatamente, y la razón también le fue quitado en el mismo momento. Así se entonces concretó lo que había sido advertido por Daniel. Se creyó, ¿cierto?, un ser sobrehumano, superior a los demás, pero se convirtió en un subhumano. Llegó hasta lo más bajo. Dice, ¿cierto?, de que ahí, en esta condición, dice que fue de una persona que seguramente le sucedió algo en su mente al ser turbado. Dice que lo llevaron sus mismos pares que estaban ahí, en este caso gobernadores y demás, y lo tomaron, ¿cierto?, y lo llevaron fuera del palacio para que viviera junto a los animales. Ahí, ¿cierto?, pasó un largo tiempo en esa condición. Incluso dice que le creció el pelo y tal, mucha de su condición física, ¿cierto?, era la misma de un animal. Pero fíjese que esto me recuerda, en este momento, en la parte de la historia, en este relato bíblico, nos recuerda precisamente algo que ocurrió con el hijo pródigo, y que es cuando Dios trae luz a la mente y el corazón del hombre. Dice que entonces le dio una oportunidad. Dios le atendió la oración, en ese corazón humilde de ahora del rey Nabucodonosor. Dice en el versículo 34 al 36 de que él, estando en esa condición, al final del tiempo que Dios ya había decretado, dice que él alzó los ojos, ¿cierto?, al cielo, y se humilló ante Dios. La humillación duró lo que tenía que durar. Y obviamente se dio cuenta de que él se había equivocado. Que su condición, ¿cierto?, se debía no a cosas externas, sino a su propio corazón. Dice que él alzó sus ojos al cielo, en el versículo 34. Y confesó, ¿cierto?, de que él tenía, ¿cierto?, que reconocer su error, su fracaso. Su vida entonces fue restaurada en ese mismo instante también por completo, pero ahora, ¿cierto?, su mente y su corazón con una mirada distinta, considerando al Dios creador y soberano de todas las cosas. La declaración entonces la vemos en el versículo 37, que nos sirvió también de referencia. Este rey que se creía tan importante y tan orgulloso, dice entonces ahora que se encuentra humillado, y dice lo siguiente en el versículo 37, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan, ¿con qué? Con soberbia. Vemos entonces en este hombre de que un corazón nuevo.
Y como bien dice la Escritura, Dios, cierto, resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Hoy el hombre se jacta de lo grande que es su elocuencia, cierto, sus razonamientos, como bien comentaba al inicio de esta conversación que tuve con una persona que es un antropólogo, y que aún en su condición, cierto, él pensaba de que podía haber una conciliación. Si no hay humillación, si no consideramos a Dios en nuestra vida, sin lugar a duda, Él nos va a hacer entender de alguna u otra manera. Dios, cierto, nos da la oportunidad, Dios le da la oportunidad al hombre de poder, cierto, arrepentirse, y eso es una muestra de amor y misericordia. Debemos considerar la grandeza y la majestad del único Rey, soberano y Dios eterno. Él gobierna, Él reina para siempre. Quiero dejarles esta reflexión y desearles que el Señor les bendiga mucho y en gran manera.